Entonces damos inicio. Entonces, continuando en el tema de muestreo aleatorio simple, basamos en este segundo ejercicio, dado que nos da una empresa dedicada a la compra de bienes raíces, está interesada en adquirir viviendas en un sector residencial de la ciudad. Se ha tomado una muestra aleatoria de 8 viviendas, cuyo precio está expresado en este caso en miles de dólares, y los valores se remuestran en la tabla correspondiente. Entonces, el primer caso, estime el promedio de las viviendas, la cuasivarianza y la desviación estándar. Entonces, aquí vamos a ver al compañero que nos responda. Diana Justiniano, ¿me puede decir qué tipo de cálculo vamos a realizar en este caso? Le voy a mostrar el formulario y usted me va a indicar qué tipo de muestreo estamos realizando. En este caso, ¿estamos realizando una muestra que es infinita o finita? Como le dije, si no pueden hablar o pueden responderme por chat. Diana Justiniano. Interesante. Bueno, en este caso voy a responderlo, dado la primera este muestreo nos dice que se realizó solo a 10 viviendas. En este caso, al considerar que solo son 10 viviendas, no nos dice el tamaño de nuestra población. Puede ser porque sea una urbanización muy grande y por lo tanto no sea muy costoso realizarlo. Entonces, es una muestra que es infinita, como se muestra en esta sección del formulario. ¿Qué más nos indicaría? ¿Qué tipo de datos estamos queriendo conseguir? ¿Media, promedio o son datos de proporción? En este caso, el compañero Marvin Rudy Casas Pimentel, ya que está con el audio activado, si me podría mencionar. Muy bien. Como la cuestión es que nos da el tiempo, continuemos, digamos. De cierta manera, tomen en cuenta que los valores que nos da están expresados en miles de bolivianos. Entonces, si consideramos que son miles de bolivianos, no estamos hablando de valores relativos que nos darían un valor exacto. Entonces, sabemos que los miles de bolivianos pueden ser valores que tengan valores continuos. Pueden tener hasta centavos bolivianos adicionales. Entonces, lo que nosotros vamos a requerir utilizar es el valor de media o promedio. En este caso, el valor de media y promedio, para calcular el valor del estimador, nos dice que si son valores que no son agrupados, utilicemos el primer dato. Sumemos todos los valores que nos especifica el elemento y dividámoslo por la cantidad de observaciones que tiene la misma. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con respecto a la sección. Entonces, aquí lo que yo voy a requerir es calcular el valor, primeramente, el valor medio de las viviendas. Entonces, como hicimos la anterior vez, media, habíamos determinado que es la sumatoria, en este caso, de los valores de Y. Entonces, selecciono aquí, puedo irme a la autosuma, o directamente le doy el valor de la macrofórmula de Excel. Un símbolo más o un símbolo de igual y escribo suma. Al darle el valor de suma, aquí selecciono los valores correspondientes a los valores. Cierro
Y ahí me sale que el valor en total que hay del precio de la vivienda es de 810. ¿Qué otro dato tenemos adicional? Tenemos en cuenta de que en este caso el tamaño de N. En este caso nos dice que se realizó la encuesta a 8 viviendas, pero en este caso tenemos que en realidad son 10 viviendas. Entonces aquí voy a corregir, son 10 viviendas. Entonces, para calcular el valor de la media, estamos representándolo como el valor de la sumatoria, en este caso de las viviendas, dividido por la cantidad de observaciones que ha tenido la media. Por lo tanto, decimos que el precio promedio de las viviendas en esa residencial es de $81,000. Eso es lo que nos da a entender. Nosotros si vamos a esa residencial y vamos a cualquier casa y queremos tratar de comprarla, nosotros podemos decir que yo debo tener mínimo $81,000 para poder comprarme esa casa, porque ese es el valor promedio, o sea, entre todos. Si yo no tengo los 81,000, digamos, entonces es preferible que vaya buscando otras residenciales, ¿no? Para poder vivir. ¿Qué otro dato nos pide? Hablamos de la cuasivarianza cuando nos referimos que es la varianza corregida. Cuasivarianza. Que no es más que la varianza de la muestra. Específicamente comprendemos que la muestra siempre va a cometer un pequeño grado de error, por lo tanto siempre utilizamos el tema de la cuasivarianza. La cuasivarianza ya la habíamos denotado en la anterior clase, como este valor de aquí. Lo voy a volver a copiar. Entonces, esta cuasivarianza nos da que el valor primeramente que vamos a calcular sería y menos el valor promedio y todo eso elevado al cuadrado. Aquí un dato que quisiera rescatar es que ¿por qué razón se eleva al cuadrado? Es por el simple hecho de que voy a tomar el valor de y lo resto con el valor de su promedio. Si yo no lo elevo al cuadrado, ya les dije que el símbolo de dólar es para que este valor sea fijo, o sea, que este valor no se mueva para todos los valores que vamos a calcular. Miren, cuando yo no le elevé el valor al cuadrado, los valores me salen bastante bajos. Miren, menos 1, 1, 14, menos 31, menos 21. ¿Y qué pasa cuando realizamos esto? Si yo realizo la suma de estos valores, me da que la sumatoria es 0. Entonces, si yo realizo esto y les calculo la suma a todos los valores sin elevarlos al cuadrado, lo que me va a decir es que la media de los errores tiende a 0. Y eso es una correspondiente al tema de la esperanza matemática. El tema de esperanza matemática nos dice que los valores en este caso de los errores, que eso es lo que nosotros tenemos, estos son los errores que comete, digamos, con respecto de la media, cuánta es la diferencia, tiende siempre a ser 0, y es verdad. Porque el error UI, que esto igual se lo denota en econometría, es Y menos el valor de Y estimado. Estimado Y medio. Entonces, como yo no lo elevé al cuadrado, miren que lo que pasó fue que todos estos valores me dio 0. Entonces, ¿yo cómo voy a dividir 0 entre n menos 1? No puedo realizar eso. Entonces, por eso la esperanza matemática nos dice que para evitar tener este problema, la cuasivarianza lo que hace es a esta sumatoria elevarlo al cuadrado.
Entonces aquí, yo al finalizar le voy a dar elevado al cuadrado. Y cambio todos mis valores y miren, de la nada, ahora sí me salió que la sumatoria me ha dado otro valor, ya no cero, sino un valor más representativo. ¿Y usted qué se le viene a la mente cuando realizo esto? Esto no es más que la sumatoria de residuos al cuadrado, que esto es muy correspondiente al tema de econometría. La sumatoria de residuos al cuadrado nos dice cuánto es la suma de todos tus errores elevado al cuadrado. Se nos dice de que mientras más bajo sea esta sumatoria de residuos al cuadrado, más se evita el problema de tener errores en tu estimación. Sigamos. ¿Qué otro dato necesitamos? En este caso ya no necesitamos un dato adicional porque ya tenemos lo que requerimos. Entonces aquí sería de que el valor va a ser en este caso la sumatoria dividido en este caso entre en paréntesis 10 menos 1. Este valor de n-1 es lo que yo quiero explicarles para la próxima clase, es para que vean la esperanza matemática para evitar el tema del sesgo. Cuando es muestras, siempre se lo resta n-1. Y como ustedes pueden presenciar, digamos, lo que nos acaba de salir, es que la cuasivarianza nos sale un valor alto. En este caso, 257. Al solo ver que ya son 3 dígitos, 257 es un número bastante alto, entonces ya podemos suponer de que existe una alta varianza en mi modelo. Entonces aquí lo que yo voy a calcular va a ser mi desviación, en este caso estándar. Esto de aquí lo voy a copiar, lo voy a pegar acá, para que tengan en cuenta con el tema que hablamos de la esperanza matemática. Listo. Entonces, llegamos a este punto y me voy al siguiente, que sería la desviación estándar o típica. Entonces, en esta sección, como les dije anteriormente, ¿cómo se calcula el error o la desviación? No es más que sacándole raíz a nuestra varianza. Entonces, aquí, tema de raíz, selecciono el valor que me ha salido, cierro paréntesis y le doy Enter. Entonces, como pueden apreciar, aquí tomamos en cuenta la parte que avanzamos en la parte teórica. ¿Cómo considerar que sea un buen estimador? El estimador, como podemos ver, el valor de la media, en este caso, nos está representando que es el valor posible de la verdadera población. Pero este valor de aquí nos dice que no es tan eficiente, dado que el valor de la varianza se nota que es alta, y posteriormente, para contractar esto, este valor de 81, en este caso el valor más mínimo que tiene es 74, perdón, 60. Este valor de 60 capaz sea el valor que el error atípico que esté causando esta varianza en mi modelo. También el otro valor que está alejado, en este caso 103, igual puede ser otro valor que esté eh, dispersando todos mis valores reales. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Por consideración, yo debería aumentar el tamaño de mi muestra. Al aumentar mi tamaño de mi muestra, estoy disminuyendo el grado de mi error. Y bueno, lo que vamos a hacer es que el tema de la conclusión es parecido al anterior que habíamos hecho. Entonces aquí, tomándolo en cuenta
tomándole en cuenta este planteamiento, nos diría lo siguiente. La media, el promedio de compra de bienes raíces en la residencia de la ciudad es de, en este caso, $81,000, el cual nos indica que tiene una alta varianza y adicional a la misma que comete un error de estimación de las compras de, en este caso, 16.03, que serían miles de dólares. Entonces, si ustedes lo toman en cuenta, esto puede ser un poco preocupante, o sea, pongámonos a pensar, digamos, que nos demos cuenta que realizamos como vendedores de bienes raíces y nosotros estamos calculando todo esto en valores, en este caso, estamos realizando nuestra encuesta y de la nada decimos a las personas, te puedo vender una vivienda y te puedo decir que el precio promedio, según lo que he evaluado, son de $81,000. Pero yo debería estar preocupado porque la persona en realidad no sabría, yo en realidad, si tiene $81,000, porque tal vez le falten alrededor de 16,000 o tal vez le alcance por este pequeño error. Entonces tal vez las personas al momento que vayan y vean que el verdadero valor promedio no es 81,000, sino más esta cantidad del error, entonces la persona ya no perdería su tiempo por ir a ver las instalaciones. Y segundo, del tema del tiempo, el tema de el grado de confianza que nos tendrían ahora. Si yo le doy un mal dato a una persona, esa persona ya no va a querer venir a verme. O sea, yo le digo a una persona que el precio estaba a 81,000, resultó que estaba en 100,000. Entonces esa persona ya no me va a confiar nada y bueno, despedido, como diría uno. Disminuimos la cantidad de clientes. Bueno, saltémonos al otro punto. En este paso ahora lo que vamos a determinar es el punto de la proporción de viviendas que superan los 75,000. Aquí ya la pregunta es para todo y que me la responda belleza, ¿ya? Es mi amigo, somos amigos, como diría uno. Aquí claramente nos está pidiendo valores de proporción, valores discretos. Nos dice todos aquellos que superen los $75,000. Entonces consideremos, uno, si en este caso dicen que superan los 75,000 y 0 a los que no superan. Entonces, en este caso, ¿cómo correspondemos a rellenar? Aquí en 80 nos dice que el valor se le da 1. Aquí en 82, ¿qué valor le corresponde? ¿1 o 0? 1. ¿Sí? ¿Qué valor le corresponde? Bien, comenzamos con los chats. Bien, 1. ¿Alguien más apoya a la compañera que dijo 1? Sí, 1. 1. ¿Por qué razón dice 1? Corresponde valor 1. ¿Por qué razón? Porque sencillamente son valores que superan los 75,000. Este supera 75,000, 95 igual, 50, nada. Fuera. 0. 1, 0, 0. 0.
1, 1, 1. 1, 1, exacto. ¿Por qué razón se realiza en el tema de proporción de esta manera? Porque ahora no nos interesa saber cuánto es la cantidad de dinero que en promedio tiene la gente, sino saber la proporción de las personas que sí son capaces de comprar la vivienda en este caso. O, en este caso, yo quisiera comprar las mejores viviendas y yo quiero que sean, bueno, que sean el típico caso, ¿no? Si el celular es bueno, debe ser bastante caro, ¿no? Entonces, si la casa es buena, debería ser bastante buena. Entonces, yo estoy dispuesta a pagar caro si la casa es muy buena. Una vez que hago esto, ahora viene el tema del promedio. El promedio para el tema de las proporciones nos dice que igualmente es la proporción está dada, en este caso, por la suma de Y dividido, en este caso, por el número de observaciones. Y es lo mismo que tenemos acá. Aquí tenemos estos valores que hemos denotado como 1, que sí aceptaron el hecho, y 0, los que no pudieron cumplir tal hecho. Y miren, nos dice de que solo 7 viviendas cumplen con el requisito que nosotros hemos pedido. Entonces, la proporción aquí nos dice que 7 viviendas superan en este caso, los 75,000, y con respecto al valor el valor de n, que en este caso lo voy a colocar acá, n minúscula, de las 10 viviendas, 0.7. Entonces nos dice que solo las mejores viviendas, que son las más caras en este caso, solo son el 70%. Y de esta manera, este es el enfoque en el que más se realizan las encuestas. A las personas normalmente cuando realizamos un tema de que quiero saber cuánto es la aceptación de las personas si quieren este producto, las personas normalmente no se van al tema de cuánto es la cantidad de dinero que están dispuestos a ganar, sino cuánto es la cantidad que tiene preferencia hacia ese producto. Entonces, aquí, este tipo de casos nos dice que el 70% de las casas superan los 75,000 en promedio. Pero este tipo de datos también tiene un pequeño problema, dado de que puede ser que este mismo dato cometa un grado de error. Entonces, aquí voy a aumentar al estimar el tamaño de las viviendas que superen los 75,000, o déjeme revisar. Sí. Aquí lo vamos a hacer y voy a complementar que aquí vamos a calcular su y desviación estándar. Entonces aquí desviación estándar, ¿cómo se calcula? Para eso nos vamos a ir al formulario. Volvemos a tener poblaciones infinitas. Nos basamos que en este caso vamos a calcular la varianza de nuestro error. Ahora, ¿cuál de los dos tipos de errores que tendríamos que calcular en este caso? Nosotros tenemos que calcular la desviación, por lo tanto, nosotros vamos a calcular la varianza del estimador. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál de los dos corresponde a realizar? ¿Cuál de ustedes escogerían para poder realizar el cálculo que estoy pidiendo? ¿La cuasivarianza o la varianza del estimador? Respóndanme, ya sea en chat o por audio, por favor. Comentarios. Tenemos aquí a muchas personas. La cuasivarianza.
¿Por qué cuasivarianza? Porque tenemos los valores de y de Y promedio. Creo. Ya. Otro dato adicional, ¿no hay? A ver. Para no alargarlo mucho, está muy bien, compañera, es la cuasivarianza. La razón es porque este dato de cuasivarianza es para cuando tenemos muestra. Y este dato de la varianza del estimador es cuando tenemos la muestra y la población en general. En este caso nosotros vamos a utilizar la cuasivarianza dado que solo tenemos poblaciones infinitas y solo tenemos el dato de nuestra pequeña muestra. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si lo puedo copiar esto. Si no, recuerda hermoso nomás la forma. Ni modo, no pude copiar. Nos vamos aquí, cuasivarianza. Nos dice que para calcular S al cuadrado, lo que yo requiero primeramente es el tema de N multiplicado por P1 menos P. Y después lo voy a dividir entre N menos 1. La pregunta aquí es, ¿qué valor nos falta? N ya sabemos que es 10, la proporción sabemos que es 70, 1 menos P nos faltaría, pero sabemos que el valor de 1 menos P va a ser igual en este caso a 1 menos 0.70. Que esto igual se lo denota como Q, digamos, para mucho. Entonces aquí directamente lo vamos a solucionar. Vamos aquí a darle el valor que nos indica. Primero voy a hacer por partes. Primera voy a hacer el numerador. N multiplicado por P multiplicado por 1 menos P. Aquí lo que tenemos es nuestra pequeña varianza que nos indica, esto es el grado de las personas que sí superan, bueno, las viviendas que superan los 75.000 y este otro es el grado de las viviendas que no superan los 75.000. Ahora el numerador nos dice que es N menos 1, o sea, 10 menos 1. Y esto nos da claramente que el resultado sea en este caso 0.23. Este 0.23, como está elevado al cuadrado, lo que voy a hacer yo es solo calcular en este caso, mi valor S, porque este de aquí solo es la cuasivarianza y lo que yo quiero es mi desviación estándar. Entonces, el valor S lo voy a colocar así. Y aquí sería raíz de este valor. Y chequen. Aquí la cuestión fue de que yo consideraba que el 70% de las viviendas superaba los 75.000, pero este dato de aquí me dice que en realidad yo estoy cometiendo un error y que en realidad puede ser que sea menos del 70 o más del 70 o un 48% que debemos aumentar o disminuir. Entonces, estos datos nos diría de que estamos cometiendo un pequeño error, lo cual deberíamos hacer es aumentar nuestro tamaño de nuestra muestra. Entonces, esto es un dato muy interesante porque aquí en el simple hecho que ya hayamos calculado una proporción de viviendas superiores a 75.000, el dato de nuestra desviación estándar nos dio claramente de que estamos cometiendo un error y que este es casi la mitad del porcentaje, lo cual nos indicaría que deberíamos aumentar nuestro tamaño de muestra para que sea mucho más confiable esta proporción.
Veamos un poco sobre los intervalos de confianza. Aquí voy a tomar un intervalo de confianza que nos me indique sobre el precio promedio. Cuando me estoy refiriendo al precio promedio, me estoy refiriendo a valores continuos o absolutos. En este caso voy a tomar en cuenta, aquí nos dice, ¿se puede aceptar que el precio promedio de la vivienda en ese sector sea de $75,000? Para ver si es verdad esto, lo que voy a hacer es un intervalo de confianza donde me delimite el límite de mis datos. Entonces, para calcular el límite de confianza, lo que voy a mostrar nuevamente en el formulario. Aquí lo tenemos. Tenemos que calcular, en este caso, para nuestro intervalo de confianza, el valor, en este caso, del estimador, en este caso nuestro promedio, más menos el error. Pero recordemos que lo que nosotros calculamos fue la desviación estándar, no fue el error de la estimación. El error de la estimación de B se calcula como Z de la varianza de la media. O en este caso, Z multiplicado por el valor de la desviación que calculamos por el valor de la raíz de n. Entonces, esto es lo que vamos a calcular. Entonces, un nivel de confianza de significancia del 95% nos da un nivel de confianza del 95%. Nuevamente, el valor del 95% en la tela de distribución normal estándar de los valores Z nos indica que el 95% representa el 1.96 en la tabla respectivamente. Entonces yo directamente le coloco el cálculo 1.96 como el valor representativo. El valor del error, el valor de B, límite de error de estimación que va a ser igual a B, eso me dice que esto es igual a, en este caso, el valor de Z multiplicado, en este caso, por el valor de la desviación, pero es la desviación del promedio. Aquí lo tengo, mi desviación de mi cuasivarianza. Y eso lo voy a dividir con respecto a la raíz de la raíz de la muestra. En este caso la muestra es de 10. Cierro paréntesis. Y esto me da el valor de el error de mi estimación. ¿Qué otro dato necesito para poder calcular? Aquí lo que necesito es volver a obtener mi valor de promedio. Pero como nosotros ya lo hemos calculado el valor del promedio, no necesitamos más que volver a pasar el dato. Aquí tenemos el valor de la media de Y, el cual es el dato que hemos sacado ahí arriba, que sería de una media de $81,000. Entonces, para calcular el tema del error, habíamos dicho de que el intervalo de confianza nos dice que es el valor, en este caso, de la media de Y más menos con respecto al valor del error. Y eso es lo que vamos a hacer. Aquí vamos a calcular el valor medio. Los 81, que es el valor medio como se indica aquí, menos el valor del error, que sería 9.94. Y nos da aquí. Y el otro valor que tenemos en el límite superior sería lo mismo, la misma media, más los 9.94. Esto nos quiere decir que en este límite, con este respectivo error, porque este error está representado igual en miles de dólares,
nos dice que el verdadero límite que tendría nuestra estimación con respecto a la verdadera población está entre 71.000 y 90.000 dólares. Entonces, bajo este hecho, nosotros podemos decir de que sí, la media, el promedio de la vivienda se aceptan dentro de los 75.000 dólares. Y en el caso para el nivel de confianza de los 60, es el mismo caso, realizándolo con el formulario. Y me voy al formulario para terminarlo una vez. El intervalo de confianza el mismo nos da la varianza de la probabilidad, lo podemos denotar como el valor de P. Entonces, en este caso de aquí, la fórmula nos dice que tenemos que calcular de esta manera. Entonces, de manera rápida lo haré. Voy a volver a copiar estos datos. Aquí va a ser el valor de la probabilidad en este caso, que habíamos calculado anteriormente. $70, y aquí mi límite de error de estimación lo denotaba como el valor de Z por, en este caso, la raíz y aquí lo voy a denotar como, en este caso, P por 1 menos P dividido, en este caso, entre N menos 1. En este caso, 10 menos 1. Y bueno, lo único que voy a hacer aquí es la probabilidad menos esto, la probabilidad más este valor. Y bueno, le dejo las conclusiones para ustedes y muchas gracias. Se nos terminó el tiempo.